Hola, vamos a explicar el concepto de transformación lineal. Como podemos ver aquí, menciona la palabra transformación. Primero vamos a ver qué es el concepto de transformación. Si recordamos sus clases de cálculo lo que decían era lo siguiente que tengo un dominio. Si tengo aquí un dominio, y acabo de tener un codominio. Entonces, todos estos valores de aquí, por medio de una función, iban a dar acá, a un subconjunto del codominio que se llama imagen. Esta de aquí era la imagen de f, y esto de aquí era el dominio de f. Recordemos que para cada valor de aquí, que lo voy a nombrar x, le corresponde una y de acá. Eso era el concepto de función. De ahí se heredan muchas propiedades para el concepto de transformación. ¿Qué sería una transformación? Primero el concepto de una transformación, luego paso al concepto de una transformación lineal. ¿Qué sería el concepto de una transformación? Si yo tengo aquí un conjunto de un espacio vectorial B, y acabo de tener otro conjunto de otro espacio vectorial W, cada vector que está aquí del conjunto V, le voy a aplicar una transformación. Entonces, si yo le aplico una transformación al vector V, lo va a convertir en un vector W del espacio vectorial W mayúscula. Estos que están aquí son los espacios vectoriales. Entonces, si agarro aquí un vector y le aplico una transformación, todavía no menciono que es lineal, lo convierte en otro vector de otro espacio vectorial. ¿Qué es lo que estoy diciendo a grandes rasgos? Nosotros vamos a estar pasando de un espacio a otro, agarrando cosas, objetos matemáticos de un espacio y los va a convertir en otros objetos matemáticos de otro espacio. W, eso es el concepto de una transformación. Por ejemplo, una transformación la podría nombrar así, no necesariamente lineal, la voy a definir de la siguiente forma. T de V, donde V puede ser un número real, y va a quedar así como logaritmo de V entre V al cuadrado seno de 2V. Es una transformación que va de los reales a los reales. Es decir, aquí agarra un número cualquiera real y lo meto aquí y me va a dar, lo meto aquí y lo meto aquí, me va a dar otro número real. Es decir, por ejemplo, agarro el 2, que es un número real, y me va a quedar aquí logaritmo natural de 2 entre 4, porque es b al cuadrado, por seno de 4. Todo esto, si lo metemos a la calculadora, es un número real, entonces está mandando un número real en número real. Esto es solo una transformación, no es lineal. Lo que quiero que vean es que esta transformación también tiene un dominio. No cualquier v puedo meter aquí. Por ejemplo, no puedo meter v's ceros, porque si meto aquí 0, la transformación no se da. En este ejemplo de esta transformación, pues convierte reales en reales. Ahora pasemos a otro ejemplo. Otra transformación sería una transformación que pongo el espacio primero, el espacio del cual va las matrices de M por N, y lo manda al espacio que sería el W, las matrices N por M. La regla de correspondencia o la receta de cocina que me convierte algo de aquí en algo de acá va a ser la siguiente. Agarro la transformación y va a ser una matriz de M por N y la va a convertir en una matriz de N por M. ¿Cuál es la receta de cocina? La A transpuesta. ¿Qué es la A transpuesta? Por ejemplo, agarremos una matriz A que sea la siguiente: 2, 1, 3, 6, 8, 9. La A transpuesta sería, agarro este renglón y lo pongo como columna, 2, 1, 3. Agarro este renglón y lo pongo como columna también, 6,
8, 9. Vean aquí cómo tengo una matriz de 2 renglones y 3 columnas, 2 por 3. Y esta matriz es de 3 renglones por 2 columnas. Me está transformando una matriz, que en este caso, si estamos hablando como si fuera un vector, una matriz de 2 por 3 y lo está convirtiendo en una matriz de 3 por 2. Muy bien, de esa manera se define esta transformación. Todavía no sé si es lineal, todavía no defino si es lineal, son transformaciones. Me convierte una matriz en otra totalmente distinta. Ahora, ese sería el ejemplo A. Esto nada más fue para ejemplificar de manera particular. Como es álgebra, se hace de manera general. El ejemplo B. Tengo una transformación que me convierte matrices de m por m cuadradas y lo convierte en un número real. Aquí ya es más visual la transformación. Agarro una matriz y me la convierte en un solo número. ¿Cómo? ¿Cuál es la receta de cocina? Agarro una matriz de m por m cuadrada y si saco su determinante va a ser determinante de A. Recuerden el determinante de A. Agarremos una matriz A en este ejemplo que sea de 2 por 2 porque tiene que ser cuadrada. ¿Cómo la podremos poner? 3, 6, 1 y 0. Es de 2 por 2. Cumple el dominio. Ahora, ¿cómo la transformo? Me dice, metes esta matriz, que va a ser la matriz 3, 6, 1, 0. Y me dice, calcula su determinante. Es muy fácil. 3 por 0 menos 6 por 1. Esto va a ser menos 6. Vean cómo una matriz de 2 por 2 lo convierte en un número. Eso es una transformación. Todavía no sé si es lineal. Ahora pasemos a otro ejemplo. El siguiente ejemplo sería el C. Sería una transformación que me convierte un vector en R3 y lo convierte en R. Dominio y imagen. Ahora, ¿cómo la voy a definir? Es la transformación de que si agarro un vector de 3 entradas, este va a ser mi vector de 3 entradas, si le saco la norma o la longitud a ese vector, pues esto de aquí es un número real. Esto de aquí es un vector en R3. Un ejemplo, agarremos un vector en R3. El 1, 2, 3. Fácil. Lo debe de convertir en un número real. Me dice, saca su norma. Ya les enseñé a sacar la norma de un vector. Va a ser el primer elemento al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es 4, más el tercero al cuadrado, que es 9. Esto va a ser raíz de 1 más 4 más 9. Al final, eso es 14, raíz de 14. Un vector me lo está convirtiendo en un número real. Eso es el concepto de transformación. Ahora bien, paso a la definición de transformación. Transformaciones lineales. Deben de cumplir 3 características. La vamos a poner como índice I. ¿Cuál es la primera característica? Que el 0, recuerden que estoy yendo de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W por medio de una transformación. ¿Cuál es el requisito aquí para que sea una transformación lineal? Ya estoy dentro del contexto de transformaciones lineales. Entonces, si agarro el 0 del espacio vectorial V, me lo debe de mandar forzosamente al 0 del espacio vectorial W. Es decir, me manda el 0 en el 0. Puede ser que me mande muchos elementos de aquí de V al 0, eso no importa. Si me manda muchos elementos de aquí al 0, eso se le llama kernel o núcleo de la transformación, pero eso es un tema posterior. Lo que me interesa es que el 0 de aquí me lo mande al 0 de acá. Ese es el primer requisito para que sea lineal. El segundo requisito, que saque constantes, es decir, voy a agarrar un escalar, recuerden que un escalar por un vector, V. Para que sea lineal, los escalares deben de salir, es decir, va a quedar de la siguiente forma. Brevemente digo, si tengo un vector V aquí,
y lo multiplico por un escalar. Recuerden que un escalar lo hace más grande, más corto, lo cambia de dirección. Un escalar viene de escala. Agarro un vector aquí y lo multiplico por alfa, que es un escalar. Entonces, eso es equivalente a decir que es el alfa por la transformación del vector solito, sin el escalar. Ese es el segundo requisito para que sea lineal. Ahorita pongo ejemplo. El tercer requisito, que parte sumas. Voy a agarrar dos vectores aquí, en V, que va a ser V más W. Ambos están aquí. Si lo sumo, eso es equivalente a decir que sea la transformación del primer vector más la transformación del segundo. Es decir, si agarro aquí dos vectores y los sumo, da lo mismo de que agarre el primer vector, lo transformo, y agarro el segundo vector, lo transformo y aquí ya lo sumo. Son equivalencias. Si cumple estos tres requisitos, estamos hablando de que es una transformación lineal. Paso a un ejemplo. Bien, con este ejemplo me dice si es una transformación lineal o no esto que represento aquí. Esto de aquí es la receta de cocina, la regla de correspondencia. Y esto de aquí me dice de qué espacio a qué espacio me muevo. Aquí es el espacio V y aquí es el espacio W. Recordando cómo transforma esto, supongamos que metemos aquí una matriz 2, 6, 7, 3, 4, 1. Debe de convertirla en su transpuesta, es decir, va a quedar 2, 6, este renglón se vuelve columna, este renglón se vuelve columna, 7, 3, este de aquí se vuelve columna. Es decir, aquí este es un ejemplo particular, es una matriz de 3 renglones por 2 columnas. Y esta de aquí va a ser 2 renglones por 3 columnas. Esta matriz es la A y esta es la matriz transpuesta de A. Entonces sí podemos ver que en este caso particular sí convierte una matriz de 3 por 2 en una matriz de 2 por 3. Pero los casos particulares no necesariamente funcionan en álgebra lineal. Álgebra habla de términos generales. Entonces, si yo lo que quiero es demostrar que se trata de una transformación lineal, el primer requisito es de que manda el 0 del espacio este que está aquí, de la izquierda, el espacio dominio, lo manda al 0 del espacio W, que es este de acá. ¿Cuál sería, hablando en términos generales, el 0 del espacio V? El espacio V son matrices de M por N, M renglones por N columnas. Entonces voy a poner ese 0, que sea la matriz A, la matriz 0, de M renglones. Este 0 va a tener coordenadas 1, 1. Renglón 1, columna 1. Aquí va a estar el 0, renglón 2, columna 1. Es decir, así. Y así va a ir sucesivamente. Para no caer en casos particulares, tengo que hablar en general, entonces me va a quedar de la siguiente forma. Pongo puntos suspensivos dando a entender que esto sigue el 0, 2, 1, 0, 3, 1. Hasta acá, como es de M renglones, va a quedar aquí el renglón M, columna 1. Muy bien. Aquí el siguiente 0 va a ser el 0, renglón 1, columna 2. Pero no me voy a seguir nombrando uno por uno porque estoy hablando en general. Entonces aquí va a llegar hasta el 0, renglón 1, columna N. Ahí está. Y aquí va a bajar. ¿Hasta qué elemento? El 0, renglón M, columna N. Esta es la matriz 0 del espacio vectorial dominio. Ahora, si calculo su transpuesta, ¿cómo va a quedar? Aquí el 0, 1, 1, pero ahora va a ser, se cambian los renglones por las columnas. Todo este renglón se convierte en columna, entonces va a bajar hasta acá. Pero intercambio los índices porque estoy calculando su transpuesta. Va a ser ahora de n renglones. Esta va a ser de m por n. Esta tiene que ser de n por m. Muy bien. Entonces continúo. Como va a ser de m columnas, este elemento de aquí va a ser
M, renglón 1. Si observamos, es esta entrada la que está aquí, que estoy poniendo acá, pero se cambian los índices porque estoy calculando su transpuesta. Es decir, aquí va a estar renglón 1, columna M. Si bajo hasta acá, ahora va a ser este término, pero con los índices cambiados. Va a ser 0, N, M. Aquí hay puntos suspensivos, obviamente, porque aquí hay más elementos. Aquí, obviamente, hay más elementos. Entonces, si observamos, el 0 del espacio vectorial M por N, sí me lo manda al espacio vectorial de N por M. Esta sí la cumple. Faltan dos propiedades. La siguiente propiedad, recordemos que me dice que saca escalares. Si yo meto aquí un vector multiplicado por un escalar, el vector está en este espacio vectorial, debe pasar lo siguiente, que saca escalares fuera de la transformación. Vamos a ver si sucede, como lo estoy mostrando aquí. Entonces voy a agarrar una matriz de M por N hablado en general. Va a ser la matriz V. Vamos a ponerla así, matriz V, que sea de M por N. Entonces va a ser A11, va a continuar así, aquí va a estar renglón 1, columna N. Continúa hasta el renglón Mésimo. M, renglón M, tiene M renglones. Y aquí va a estar el elemento M, N. Esta es una matriz de M por N renglones. Si yo la multiplico por alfa, que es lo que me dice aquí que la multiplique por alfa, me va a quedar alfa por V, va a quedar alfa A11, puntos suspensivos porque hay más elementos, alfa A1N, es decir, este alfa que puede ser un 8, un 9, va a multiplicar a cada entrada. Aquí puntos suspensivos y aquí va a quedar alfa AM1, puntos suspensivos, alfa AMN. Ya multipliqué eso de ahí. Si yo transformo, es decir, lo meto a la transformada que es como una máquina, debe de suceder esto. Vamos a ver si sucede eso. ¿Qué sería la transformada del vector? Siguiendo esta receta de cocina, esta regla de correspondencia me dice que calcule su transpuesta. Voy a calcular su transpuesta de esta. Vamos a ver cómo es la transpuesta. P transpuesta. Quedaría hablado en general. Va a quedar aquí A11, puntos suspensivos. Todo este renglón se convierte en columna, pero recuerden cambiar los índices. Va a quedar N1. Y puntos suspensivos, este renglón se convierte en columna, va a ser la última columna. Va a ser 1M y este de aquí va a ser el elemento NM. Esta matriz, recuerden que es de M por N y esta matriz va a ser de N por M, es decir, al revés. Muy bien, aquí yo ya transformé este vector, pero si yo transformo esto, pues lo único que tengo que hacer, recuerden que me pide la transformada de alfa por V, entonces si yo transformo esto, pues va a suceder lo mismo que aquí. Pero, ¿qué pasa si yo meto aquí alfa por V? Va a quedar la transformada de esto, va a ser la transpuesta. La transpuesta se simboliza así. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí va a quedar alfa A11. Este renglón se convierte en columna. Aquí va a bajar hasta llegar a alfa AN1. Recuerden, cambio los índices. Y luego este renglón se convierte en columna. Va a quedar alfa A1M. Baja. Aquí va a quedar alfa ANM. Muy bien, ya transformé esto. Si observamos, agarré aquí la transformada, transformé esto que está aquí, es decir, metí esto a la transformada. Aquí yo estoy transformando esto y me manda a esto de acá. Si observamos esta matriz que tengo aquí, puedo factorizar el alfa. Todos tienen de factor común el alfa. ¿Cómo lo factorizo? Me va a quedar de la siguiente forma. Este alfa
lo puedo sacar aquí, porque es un factor común. Entonces vamos a hacernos un poco de espacio. Va a quedar de la siguiente forma. Igual a alfa, y aquí ya no va a haber alfa. Aquí va a quedar como solo esto que está así. Alfa, alfa. Factoricé el alfa, lo saqué aquí afuera del paréntesis. Se puede hacer eso porque era un factor común. Entonces, esto va a ser alfa. Esta es la transpuesta, lo observamos aquí arriba. Esto de aquí es la transpuesta. Esto va a ser B transpuesta. Y B transpuesta, pues es nada más la transposición. Es decir, si yo agarro T, la transformo V, transformo el vector V, va a ser V transpuesta. Entonces, esto de aquí va a ser V transpuesta, es decir, la transformada de V. Esto va a ser alfa por la transformada de V. ¿Qué quiere decir? Que sí saca el escalar. Aquí vean cómo yo metí dentro de la transformada alfa por V, y yo lo que busco para que se cumpla esta propiedad es de que saque el escalar. Si yo meto alfa por V a la transpuesta, queda esto de aquí y me lo convierte en esto de acá. Agarro esta matriz que está multiplicada por alfa, la transpongo, como me dice la receta de cocina, y me queda de esta forma. Pero todos estos de aquí tenían alfa. Entonces los saco como factor común. ¿Y qué descubro aquí? Que esta matriz de acá es la transpuesta de V solita, es decir, de esta de aquí. Entonces lo pongo, esto es B transpuesta. Y B transpuesta pues es la transformada de V. Entonces va a quedar alfa por la transformada de V. Quiere decir que si saca escalares. Falta una propiedad. Continúo. Falta esta propiedad que es que parte sumas. ¿Qué sería V más W? Tengo que agarrar dos matrices. Va a ser la matriz A, que va a ser de m renglones por n columnas. Y aquí voy a tener la matriz B, que va a ser de m renglones por n columnas. Si yo la sumo, ¿cómo quedaría usando términos generales? Recuerden que aquí va a quedar A11, aquí continúa, aquí va a estar A1N, aquí continúa, aquí va a estar AM1, aquí va a estar AMN. Esta es la matriz A de M por N, más la matriz B. Entonces voy a usar subíndices B. B11, aquí va a quedar B1N, porque son n columnas, y aquí va a quedar BM1, y va a quedar BMN. Si yo las sumo, porque me dice súmalas de este lado izquierdo, y luego vemos si pasa esto, si parte sumas. ¿Cómo quedaría si lo sumo? Pues es esta entrada con esta, me va a quedar A11 más B11, luego puntos suspensivos, esta entrada con esta de acá. Va a quedar A1N más B1N. Puntos suspensivos para no apuntar todos, este más este. Va a quedar AM1 más BM1. Luego este más este. AMN más BMN. Muy bien. Ahora a esto de aquí le voy a aplicar la transformación. Es lo que me dice aquí. Entonces, si le aplico la transformación, ¿qué es lo que me dice que va a pasar según la receta de cocina? Que la transponga. Entonces va a quedar así. Este renglón se convierte en columna. Va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar este como renglón. Va a quedar este igual. A11 más B11. Puntos suspensivos. Este de aquí va a quedar con los índices volteados. Porque ahora, si esta es una matriz de M por N, esta debe ser de N por M. Esto de aquí se voltean los subíndices, va a quedar aquí AN1 más BN1. Muy bien. Si todos los renglones van a ir colocándose como columnas, porque es la transposición, luego agarro este y va a cambiar sus índices, los conmuto. Va a quedar A1M más B1M. Y este igual, este va a quedar aquí, pero con los índices cambiados.
ANM más BNM. Vean aquí cómo son n renglones con n columnas. Muy bien, esa es la transpuesta, pero esto de aquí que tengo aquí es igual a esto de acá. Todavía no demuestro si parte sumas, pero veamos, yo puedo ver que puedo colocar en una matriz todas las A's y en otra matriz todas las B's. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a hacerme aquí un poquito de espacio. ¿Cómo lo voy a poner? Va a quedar aquí como, repito, esto lo voy a despedazar en dos. Todo lo que tiene A en una matriz va a quedar así, A11, puntos suspensivos, acá va a quedar A1M, puntos suspensivos, acá va a quedar AN1, puntos suspensivos diciendo que continúa, acá va a quedar ANM. Y luego otra matriz, porque puedo separar todo con A y todo con B. Aquí va a quedar B11, puntos suspensivos, B1M. Va a quedar BN1, puntos suspensivos, y aquí va a quedar BNM. Y observemos, esto de aquí, lo voy a poner en otro color. Esto de aquí es A transpuesta. Es A transpuesta. Y esto de aquí va a ser B transpuesta. ¿Y qué es A transpuesta? Si yo lo pongo en otro color, va a ser A transpuesta. Recordemos que esto de aquí va a ser la transformada de A. Esto de aquí es la transformada de A. Es decir, si meto A, me queda como A transpuesta. Y esto de aquí va a ser la transformada de B. Si yo transformo B, me queda como la B transpuesta. Por eso está T de aquí. Es decir, si yo meto aquí T de A más B, va a ser igual a TA más TB. Y queda de esta forma. Quiere decir que parte las sumas. Si yo sumo dos vectores que están aquí, los parte. De esa manera se demuestra si es lineal o no. Cumple las tres propiedades. Entonces, como cumple las tres propiedades, podemos decir que es una transformación lineal. Dejo un ejercicio.